Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. A Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11, y me dice amén cuando ya lo tenga. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11. Me dice amén si ya lo tiene y se pone sobre sus pies para poderle dar lectura. Dice la palabra así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, cierre sus ojos un minuto y hacemos una breve oración. Espíritu Santo, en esta noche te damos gracias por cada hombre y cada mujer que está en este lugar. Te pido, Señor, que esta palabra sea de edificación para sus vidas, que podamos ver, Padre mío, que en el nombre de Jesús hay un poder sobrenatural, Padre. Desde ya quita todo aquello, Padre, que impide que el conocimiento de Dios llegue a nuestra mente, a nuestro corazón. Pon, Padre mío, palabras de gracia en mis labios para poder compartir esta palabra. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Me gusta mucho esta porción de la Escritura porque el escritor, siendo Pablo, inicia desde versículos antes exhortando a que todo hombre y toda mujer tenga humildad en Cristo. Y al llegar a este versículo, que es el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir. Entonces inicia Pablo hablando de un sentir que debemos de tener tú y yo, mismo sentir que tuvo Cristo. Es decir, Pablo diciendo: tengan la mente de Cristo, así como Él hizo, así hagan ustedes. Pero conforme van pasando las escrituras, me gusta porque empieza a hablar de cosas muy profundas que vemos en la escritura. Vemos cómo Dios, siendo Dios, no se aferró a esa autoridad, sino que dice que se despojó. ¿Cuántos de aquí se han despojado de algo muy valioso? Yo creo que en algún momento todos han sentido lo que es despojarse de algo. Y Jesús hizo eso, se despojó de esa magnificencia visible, de esa autoridad. Y dice que se hizo como siervo, semejante a los hombres. Pero no le bastó solo con dejar esa deidad, esa magnificencia física, sino dice que se hizo humilde. Es decir, que siendo Dios se despojó, y siendo semejante a hombre, también se humilló. Pero conforme pasan los versículos, veo que Pablo empieza a decir que Dios le exaltó hasta lo sumo y que le dio un nombre sobre todo nombre. Dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y a esto me da a entender algo, que el nombre de Jesús es poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esto me revela algo sobrenatural, que el nombre de Dios es poder. Y por eso le puse este título de ese nombre: el nombre de Jesús es poder. Porque hoy en día la iglesia debe de recordar que cuando uno comparte el nombre de Jesús, ahí va a haber poder. Cuando uno comparte el nombre de Jesús, es una autoridad que conoce el cielo, la tierra y debajo de la tierra. No hablamos de un simple hombre, hablamos del Dios hombre que se despojó, se humilló, pero Dios lo exaltó hasta lo más sumo. Entonces, desde inicios de la iglesia inicial yo puedo ver algo. La iglesia, si algo compartía, era el evangelio de Jesús. No compartía riquezas, no compartía prosperidad,
compartía el evangelio de Jesús. Y yo me doy cuenta que conforme pasaron los años se fueron levantando personas, emperadores, que querían hacer que el nombre de Jesús fuera olvidado. Hombres como Nerón, un hombre seguramente influido por Satanás, que dijo: maten a Pedro, maten a Pablo, maten a hombres que comparten el nombre de Cristo, quemen las Biblias, quemen las Escrituras, quemen todo aquello que hable que hubo un hombre llamado Jesús y que en ese nombre hay autoridad. Entonces veo que el enemigo desde el inicio ha querido algo: que el nombre de Jesús se ha olvidado, para que la iglesia no sepa que en ese nombre hay un poder. Pero me gusta porque cuando leía esto me llegaba un pensamiento y decía: a pesar de esos intentos del enemigo, se le olvidó algo, que Jesucristo en esta tierra dijo que el cielo pasaría, que la tierra pasaría, pero que su palabra jamás pasaría. Entonces no importa el intento que haga el enemigo Satanás, el nombre de Jesús no puede ser olvidado. Y tú y yo debemos de recordar que en el nombre de Jesús hay, ¿qué, hermano? Hay poder. La iglesia debe conocer el poder en el nombre de Cristo. ¿Y sabes cómo podemos nosotros ver ese poder? Poniendo fe en ese nombre. Porque dice la palabra que si tú y yo tuviéramos fe, como un pequeño grano de mostaza, tú le dirías a una montaña, ¿qué dice? Muévete, y esa montaña se movería. Entonces entiendo que si necesito algo para ver el poder del nombre de Jesús, es tener fe. Cuando yo le pongo fe a mi vida, yo veo el poder de Dios manifestarse en todas esas montañas. Yo tengo aquí anotado algo muy importante. Vemos que el nombre de Jesús es poder, pero debemos de entender algo, que el nombre de Jesús no es un amuleto o no es una frase mística, mágica que podamos usar. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque el nombre de Jesús es poder para todos aquellos que lo invocan con fe. Me relata la Biblia en Hechos 19:13, es una historia que usted se sabe, que había algunos hombres judíos que eran exorcistas ambulantes que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre algunos que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y yo al leer esa escritura me doy cuenta en algo, que esos hombres fueron avergonzados. ¿Sabes por qué? Porque solo repitieron las palabras en el nombre de Jesús, pero no tenían la fe para creer que el nombre de Jesús es poder. Entonces con esto quiero que entendamos algo importante, que el nombre de Jesús se declara con autoridad espiritual. El nombre de Jesús es poder para aquellos que creen. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que le confiesan crean que Él existe. Si alguien no cree que Jesús existe, ¿tú crees que puede ver el poder de Dios? Muchas veces no es así, porque Jesús, siendo Jesús, dice que no hizo muchos milagros por la incredulidad de las personas. Entonces, iglesia, quiero hacer hincapié en algo. ¿Cuántos quieren ver el poder del nombre de Jesús? Amén, ¿cierto? Tengamos fe en ese nombre. Para ver el poder del nombre de Jesús hay que tener fe. Y hay que tener fe para que el poder de Dios entre en nosotros, actúe en nosotros, pero también hay que tener fe para que nosotros seamos un vínculo para poder ser de bendición a otros. En otras palabras, si tú crees en el poder del nombre de Jesús, tu vida va a ser bendecida, pero tú vas a ser un conducto para otras personas. Déjame poner un ejemplo. Cuando tú crees en el nombre de Jesús, en cierto día tú dijiste: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y el nombre de Jesús te dio salvación. Dice la palabra: tú y tu casa tendrán salvación, serán salvos tú y tu casa. Y eso significa que el poder de Dios entró en mi vida. Pero la Biblia me relata de un hombre llamado Pedro, para que veas la diferencia en cómo el poder de Dios puede ser para ti, o tú puedes ser un vínculo para bendecir a otra persona.
porque me relata la palabra de Dios que se encontraba un hombre llamado Pedro, y cierto día fue a la sinagoga, a la Hermosa, y había una persona que pedía dinero, el cojo de la Hermosa. Y yo puedo imaginar que Pedro, caminando junto con Juan, vieron a este hombre, y la Biblia me relata que ese hombre pedía una limosna, y muchos tal vez llegaban y le daban una moneda, un denario, la moneda que se manejaba en ese entonces. Es decir, que la gente le daba lo que ellos tenían. Solo tenían una moneda para darle. Y tal vez ese hombre, yo puedo imaginar que decía, esto me sirve para solventar un poco lo que siento, pero no es lo que yo necesito. Ese hombre necesitaba algo que era el poder del nombre de Jesús. Y dice que cuando llegó Pedro, lo vio a los ojos y dijo, este hombre necesita algo. Y no es una moneda, no es una bendición, es el poder del nombre de Jesús. Y dice que viéndolo fijamente le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. Le dio la mano y lo levantó. ¿Por qué te digo esto? Cuando tú crees en el nombre de Jesús, tú vas a poder ser de bendición para otras personas. Tú vas a poder manifestar esa bendición, ese poder en pro de otras personas. Entonces es importante que conozcamos el poder del nombre de Jesús. Y yo quiero darte 3 breves puntos del poder del nombre de Jesús. ¿Qué trae ese poder? Hay muchos, pero estos se me hicieron muy interesantes. Y te pido que me acompañes a Hechos 4:12. Dice así la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que, ¿qué dice? En que podamos ser salvos. Iglesia, esto pareciera que es algo muy básico, pero es importante que como iglesia entendamos que el nombre de Jesús, así como obró en ti, tú necesitas que ese poder obre en otras personas. Y lo primero que trae el poder del nombre de Jesús es la salvación. Porque en el momento en el que se nos reveló Jesucristo, tú y yo recibimos un regalo inmerecido llamado salvación. Dice la palabra de Dios que de gracia nos dio el Señor salvación. No es algo que tú y yo merecíamos, es algo que Dios nos regaló. Y entonces, ¿de qué fuimos dados de salvación? Muy bien, dice la palabra en Romanos, te lo leo 6:22. Porque ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Por eso tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Iglesia, hay algo importante en este versículo. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Solo va a haber uno. Y siempre va a ser Jesucristo. Jesucristo es aquel hombre, Dios, que se hizo semejante a hombre. Y Él fue ese último sacrificio que necesitábamos para que todos los pecados fueran pagados. En el Antiguo Testamento se debían de hacer constantes sacrificios. Pero dice la palabra que Dios dijo, necesito hacer un último sacrificio y va a ser el sacrificio eterno. Porque un solo sacrificio les va a traer salvación. ¿A quiénes? A todos aquellos que crean en el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, yo creo que tú ya has sido bendecido con este regalo llamado salvación. Pero falta algo, y lo decía hace un momento, que tú seas un vínculo de bendición para que otros reciban la salvación de sus almas. ¿Por qué te digo esto? Porque en Judas 1:22, hablando de los últimos tiempos que estamos en ellos, dice que hay algunos que dudan, a esos convéncelos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Es decir, que la misión en la iglesia, al ver el poder del nombre de Jesús en salvación, no es solo recibirla, es convencer a aquellos que tienen un corazón duro y no aceptan la palabra. Y todavía más importante, dice,
que hay algunos que debes de arrebatarlos del fuego. ¿Qué significa esto? Tú te vas a encontrar a gente tan perdida que es necesario que el poder de Dios sobre en ellos. Y esa encomienda es para la iglesia. Hay muchos que debes arrebatarlos del fuego. Hay muchos que tu oración debe ser una oración intercesora para esas personas. ¿Cuántos de aquí aún tienen familiares que no creen en el Señor? Alcen la mano. Muy bien, yo creo que es la mayoría. Por nuestra misión, tu misión y nuestra misión, ¿sabes cuál es? Arrebatarlos del fuego venidero. Y es que, iglesia, nos hemos estancado en algo de cuatro paredes. Está bien que sucedan cosas hermosas en casa, pero allá afuera hay personas que se van a perder en un fuego si tú y yo no los arrebatamos de ese lugar. Y me gusta la palabra en Hechos, en Hebreos 1:14, porque dice: no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio en favor de los que han de ser herederos de la salvación. Sabes que tu oración, aunque tú piensas que no pasa nada, puede enviar ángeles que van a cuidar a alguien que en algún futuro va a recibir la herencia de la salvación. Tú y yo posiblemente somos fruto o producto de una oración así. Señor, bendícelo, tal vez ahora no lo voy a ver, pero guárdalo. Y tú puedes decir: ¿por qué será que estoy aquí? Si yo era de esta manera, yo tuve que haber muerto allá afuera, porque hubo alguien que dijo: bendícelo, envía ángeles que sean ministradores a su vida, porque él en algún momento va a ser heredero de una salvación. Y sabes, iglesia, que a veces somos estorbo para la salvación de otras personas. Y yo pensaba, si Dios no nos está usando para bendición, ¿será que el enemigo nos está usando para condenación? ¿Por qué? Te voy a compartir algo. Yo tengo aquí: la religión mata y condena, pero el nombre de Jesús salva y da gracia. Y déjame darte un testimonio propio de esto. Hace muchos años, mi mamá va a ser testimonio de esto, ya lo sabe. Nosotros pasábamos por cierto lugar que había un hombre que yo creo que en su alma necesitaba el poder de Dios. Porque siempre llegaba y pedía una limosna, pedía una moneda, te decía: te limpio tu parabrisas. Y recuerdo que lo veíamos diario. Y cierto día mi mamá me dijo: oye, quiero compartirle de Cristo. Quiero compartirle que hay un Dios que le puede dar salvación. Y mi mamá hablaba con este hombre, pero como te digo, a veces si Dios no te ocupa para bendición, el enemigo te ocupa para condenación. Ella me preguntaba: hijo, tú que sabes un poco más, casi me decía, tú que estás más cerca de Dios, me decía esto: ¿qué puedo hacer para presentarle al Señor? ¿Y sabes cuál fue mi respuesta de Miguel el religioso? Por eso digo, la religión no es buena, trae condenación. Le dije: ma, ese hombre necesita primero ir a una iglesia que intente cambiar su vida, que intente hacer cosas diferentes antes de que le hables de Jesús. Qué error tan grande, le dije. Y pasaron meses y siempre mi mamá decía: quiero compartirle de Cristo. Y yo le decía: pero ese hombre tiene que cambiar algo primero, ma. A lo mejor ni lo hace de corazón, yo le decía. Pues llegó un día en el que en las noticias, viendo ahí el Facebook, vi que encontraron una persona muerta. Y cuando veo, era este hombre, lo reconocí. Y yo estaba en la cocina con mi mamá y dije: santo Dios, ese hombre necesitaba la salvación. Y por personas que no supieron compartir el poder del nombre de Jesús, posiblemente ese hombre se perdió. Y me sentí muy mal. Solo leí la noticia y me bajé a mi cuarto y la verdad me conmoví en el Señor. Y dije: es la última vez que me dejo usar con el enemigo para condenación. Porque todo el hombre y toda mujer, no importa su condición, iglesia, merece recibir el nombre de Jesús como Salvador.
Y me sentí mal mucho tiempo, pero también dije, ¿por qué me hizo caso mi mamá, verdad? Pues si quería compartirlo, pues lo hubiera hecho, ¿no? La verdad, ¿no? Y eso me sirvió un poco de alivio. Ya después dije, bueno, pues, si el Señor nos juzga, nos va a juzgar a los dos, ¿no? No, es broma eso, pero sí me sentí muy mal, iglesia, me sentí mal. Y lo que quiero que entendamos que en este punto es el siguiente, iglesia, la salvación es un poder que da el nombre de Jesús para todo aquel que en Él cree, pero quiere ocuparte a ti para que lo compartas. Entonces, la próxima vez que llegue alguien a tu casa y te diga, ¿qué me puedes ofrecer? Un cafecito, un té, dile, te invito y te puedo invitar a que aceptes el nombre del Señor como tu Salvador. Siempre es momento para compartir el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, iglesia. El segundo punto trae el nombre de Jesús, es que trae libertad. Acompáñame a Hebreos 2, versículo 14 al 15. Hebreos 2, versículo 14 al 15. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué más trae el nombre de Jesús en nuestra vida? Pero te repito, es algo que tú tienes y puedes compartir a otros. El poder de Jesús trae libertad. Y es que este versículo dice que nos trae libertad para el temor. Y cuando hablamos de temor, tú puedes decir, ¿a qué te refieres, hermano? Muy bien. El temor puede ser el temor a la muerte, puede ser el temor al fracaso, puede ser el temor a la depresión. Muchas cosas pueden traer temor. Y ¿sabes algo? No deberíamos de avergonzarnos de ello, porque hubo hombres de Dios firmes que pasaron temor. El temor puede llegar a la vida de cualquier hombre y mujer de Dios, pero es importante que digas, esto no va a convertirse en temor. Tal vez es una debilidad, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él se perfecciona en tu debilidad. El problema es cuando esa debilidad se convierte en un miedo y en un temor. Porque veo que había cierto hombre llamado Elías, que a pesar de ser un profeta poderoso en Dios, el temor llegó a su vida. Y en el momento en el que hizo una de las mejores hazañas del Antiguo Testamento, el temor lo hizo huir. El temor lo hizo excluirse. El temor lo hizo apartarse de todos. Y en esa soledad él decía, no soy yo mejor que mis padres, mejor me fuera a morir. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento te has sentido con un temor, iglesia? ¿Cuántas veces has dicho, me voy a exiliar de todos, me voy a apartar? Piensas que en ti no hay una oportunidad. ¿Cuántas veces has tenido un temor al mañana? Me gusta Romanos 8:28, 8:38, porque dice que no hay nada creado, ni mis temores de hoy, ni mis preocupaciones de mañana, que me puedan apartar del amor de Dios. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? El temor a lo que va a pasar mañana es algo que te aparta y te deshabilita. Es algo que te condena, porque dice aquí, en el versículo anterior, que libra del temor de la muerte. ¿Cuántos han tenido tal vez el temor a morir, a la muerte? Y eso habla de que no hay una confianza o convicción en Dios. Porque dice su palabra que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y nosotros debemos de entender algo, iglesia, que si vivimos, para Cristo vivimos. Y si partimos, para el Señor partimos, pero sea en cualquier momento el nombre de Dios glorificado. Entonces, el temor es algo que debe de huir cuando tú crees en el poder del nombre de Jesús. Y otro punto que tengo aquí está en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. En lo que lo buscas, ¿cómo venzo al temor?
confiando en el amor de Dios que hay en ti. Porque dice la palabra que el perfecto amor quita todo temor, quita todo aquello que te preocupa. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. ¿Qué es lo que me da el poder del nombre de Jesús? Te libra de las acechanzas, de las acusaciones y de las obras del enemigo. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este punto es importante, porque si algo trae el poder de Dios en nuestras vidas, es que nos libra de las acechanzas, de las acusaciones y de las obras del enemigo en nuestra vida. Y es que la palabra dice que el diablo, el enemigo, el adversario, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la Biblia que él viene a robar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que quiere robar y matar y destruir? Tu paz, tu familia, tu matrimonio, tu ministerio. Todo aquello que te ha dado Dios, el enemigo te lo quiere quitar. Y esta palabra dice que toda acta de decretos que había en contra nuestra fue clavada en una cruz. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento en el que Jesucristo estaba siendo crucificado, dice la Biblia que Él murió por ti y murió por mí. Es decir, que en ese sacrificio, si algo pasaba por su mente, era tu nombre y mi nombre. Era decir, yo voy a morir por el pecado de Él. Y nadie puede llegar a decirle cuál es su error, hablando del enemigo. Porque si algo es experto el enemigo, y no me vas a dejar mentir, es que esa acta de los decretos, que aunque ya está expedida, ya no tiene validez, él viene día con día a decirte, tú no eres digno. Él viene día con día a decirte, tú no estás capacitado. Él viene día con día a aventar dardos a tu mente. Viene día con día a querer meter engaño a tu vida. Pero ¿qué es lo que hizo la palabra de Dios? Lo que dice que hizo Jesús. Esa acta de los decretos fue clavada en la cruz junto con Él. Y yo puedo imaginar que en ese momento Jesucristo dijo, ya no van a ser llamados más indignos, ya no van a ser llamados más inconversos, ya no van a ser llamados más pecadores, van a ser llamados ahora hijos de Dios y mis hermanos. Porque la Biblia dice que cuando tú y yo creímos, ¿sabes qué pasó? Nos convertimos en hijos de Dios. Y dice la Biblia que Jesucristo, siendo el primogénito, el unigénito, es decir, el único en su especie, es decir, el único que había existido hasta ese momento, se convirtió en un primogénito. ¿Sabes qué significa esto? Que tú y yo somos hijos de Dios y de cierta manera o espiritualmente es como si Jesús fuera nuestro hermano. Es decir, ¿y cuántos de aquí son hermanos mayores? ¿Nadie ha sido hijo mayor, hermano mayor? Cuando alguien le hace algo a tu hermano, tú dices, yo voy a defender a mi hermano. Yo no voy a dejar que alguien lo avergüence. Yo no voy a dejar que Satanás lo derribe. Yo no voy a dejar que el enemigo lo mate, lo venza. De la misma manera, Jesús pagó por nosotros y se puso delante de nosotros para evitar que esto pasara. Entonces, iglesia, el nombre de Jesús trae algo que es libertad y nos pone una cobertura en contra del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos con el tercer punto, y es que el nombre de Jesús nos trae sanidad. Le pido que me acompañe a Lucas capítulo 13, versículo 11 al versículo 13. Me dice amén cuando ya lo tenga. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Algo que trae el poder del nombre de Jesús es que trae sanidad a nuestra vida. Y en este momento es una sanidad física. Y es interesante ver que esta enfermedad era ocasionada por un espíritu de enfermedad. Es decir, que si algo trae el nombre de Jesús, es que Él quita todo espíritu que no es su Espíritu Santo. Es decir, que cuando su presencia se derrama en un lugar para sanidad, si hay un espíritu de enfermedad que ataca la vida de alguien, ese espíritu debe de irse. Si hay un espíritu de depresión en contra de algún hombre, ese espíritu debe de irse. Si hay un espíritu de muerte, ese espíritu debe de irse. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es poder. Y leíamos al inicio que ese poder es para el cielo, para la tierra y para debajo de la tierra. Entonces, iglesia, no importa cuál sea el padecimiento que pasamos, porque tal vez tú y yo necesitamos una sanidad física. Tal vez hay alguno enfermo entre nosotros. Dice la palabra de Dios: ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Que oren los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite, porque la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero tal vez tú dices: yo estoy sano para la gloria de Dios, tengo un cuerpo vigoroso, tengo mi cuerpo sano, no hay un padecimiento. Pero ¿cuántos de aquí necesitaremos una sanidad en nuestra alma? ¿Cuántas almas rotas podrá haber en este lugar que a pesar de poder dar una sonrisa muy bonita, por dentro se está roto? ¿Cuántos de aquí necesitaremos una sanidad en nuestro interior, que a pesar de venir y gozarnos, dentro de ti hay algo que dices: no tengo un gozo realmente? Porque puedo estar feliz durante el día, pero llega la noche y vuelven esos pensamientos. Porque vuelve la noche y vuelvo a sentirme incompleto. Porque llega la noche y vuelvo a sentir temor y miedo. Porque al otro día temprano digo: otro día más, en vez de decir gracias Dios por otro día más. Y eso habla de que necesitamos una sanidad en nuestro interior. Y es que, iglesia, hay muchas cosas que pueden dañar el alma de una persona: el menosprecio, el desprecio, la humillación. ¿Qué será lo que en algún momento dañó nuestro interior? Pero algo estoy seguro: no importa por qué haya sido dañado, el mismo fin es el mismo. Jesucristo puede sanar nuestro interior, porque en el nombre de Jesús hay poder. Pero tal vez tú dices: mi alma se encuentra pues bien, tengo un gozo, sé que Dios está conmigo, voy valiente porque Él va delante de mí. Pero ¿qué tal si hay un espíritu quebrantado? ¿Qué tal si hay un espíritu que necesita sanidad? Y es que, iglesia, desgraciadamente nosotros nos preocupamos por el cuerpo, después por el alma y hasta el último por el espíritu, cuando lo primero que deberíamos de preocuparnos es por cómo está nuestro espíritu. El quebrantamiento espiritual es algo que necesita ser sanado. ¿Y de qué viene el quebrantamiento espiritual? De la iniquidad, iglesia. Hay iniquidades que dañan nuestro espíritu. Y tú dices: yo estoy aquí, estoy con salud, me siento bien, pero yo no siento a Dios. Yo dudo tal vez de Dios. Escuchaba el testimonio de un siervo que decía que llevaba muchos años sirviendo al Señor, pero a veces se preguntaba: ¿y será que Dios sí existe? Eso es un espíritu quebrantado. Iglesia, ¿será que en algún momento has dicho: ¿será que Dios existe? Dios te ha sanado, te ha salvado, pero en la prueba te has preguntado: ¿y dónde está Dios? Tal vez hasta dudas de si hay un Dios. Eso es algo que Dios quiere sanar. Y es lo más importante que Él quiere sanar. Él quiere que tú tengas un cuerpo sano, claro que sí, para gloria y honra de Él. Él quiere que tengas un alma sana, por supuesto, pero a Él le interesa algo más, y es que tu espíritu esté conectado con el espíritu de Él. Es que tú tengas la convicción de que Él existe.
Porque en el momento en el que tú crees que Él existe, eso es fe. Y como decíamos al inicio, eso mueve el poder de Dios, iglesia. Eso mueve el favor de Dios en bendición nuestra. Entonces te pido que te pongas de pie, vamos a tomar un tiempo de oración. Este tema es un poco corto, pero es importante saber que en el nombre de Jesús hay poder. Porque, iglesia, el tiempo de creer más que nunca en Jesús y en su poder es ahora. Iglesia, Dios quiere sanarnos esta noche de toda alma rota, de todo espíritu quebrantado y tal vez de algún cuerpo enfermo. Él quiere que tú veas su poder en tu vida. Y volvamos a leer el inicio del versículo que vimos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Porque cuando entendemos el poder del nombre de Jesús, nuestra vida, créeme que va a ser diferente. No tendrás más temor, no tendrás más angustia. Sabes que el poder de Dios está en tu vida. Y solo nos pide algo muy pequeño, que es tener la fe. Que es tener la fe de que Él existe, de que Él puede obrar en favor nuestro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Iglesia, puedes ver, y es que yo cuando leo esto, digo, veo ahora mi identidad en Cristo Jesús. Porque ¿quiénes somos tú y yo? Con cuánto amor nos amó el Padre, que dijo, me voy a despojar de mí mismo. Con cuánto amor nos amó el Padre, que dijo, me voy a humillar hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso me habla de que el Padre nos amó de una manera incondicional. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, tu identidad en Cristo Jesús es muy importante. Él murió por ti, murió por mí. Se vació por ti y por mí. Se humilló por ti y por mí. Y es que yo cuando leía este versículo me pasaba por la mente, ¿cuántos padecimientos pasó Cristo para que tú y yo tuviéramos la salvación? Para que tú y yo tuviéramos una oportunidad de vida eterna, para que tú y yo no fuéramos juzgados, para que tú y yo fuéramos quitados todo temor, para que tú y yo recibiéramos sanidad. ¿Cuál fue el precio? El precio fue altísimo. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Iglesia, ¿te parece bien si en esta noche confesamos por unos minutos el nombre de Cristo? ¿Te parece bien si en estos momentos nos olvidamos por el yo y decimos, no se trata de mí, se trata del poder que hay en el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Porque en el nombre de Jesús está mi salvación. Porque en el nombre de Jesús está mi sanidad, mi salvación, mi restauración. Todo está en el nombre de Jesús. Pero solo falta que tú y yo creamos que Él existe. ¿Por qué no levantas tus manos un momento? Esta prédica, este tema es práctico.
Es muy breve, pero es más práctico. Porque dice, tengan el mismo sentir. Y si Él sintió despojarse, tú y yo hay que sentir en esta noche ese mismo sentir. ¿De qué te vas a despojar esta noche? ¿De qué te tienes que despojar esta noche? Dice, tengan el mismo sentir. Él se humilló. ¿En qué te vas a humillar esta noche? Porque todo aquel que se exalta será humillado, pero todo aquel que se humilla será exaltado. Y yo veo que Cristo se humilló y fue exaltado. Iglesia, yo te pregunto algo. ¿Quieres humillarte para ser exaltado por Él? ¿O quieres enaltecerte tú para ser humillado por Él? ¿Qué crees que es mejor? ¿Humillarme delante de Él y después Él me glorifique? ¿O tener un precepto más grande de mi propia vida, pero vacío de su presencia, vacío del poder de Dios? Seguir igual el resto de mi vida diciendo, ¿dónde está Dios? Diciendo, tengo temor. Diciendo, ¿será que Él existe? Enfermo de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu. Hoy es el día que el Señor hizo para manifestar su poder para aquellos que en Él creen. Espíritu Santo, en esta noche, Padre, vengo confiado, creyendo que tú existes, Padre. Vengo confiando que en el nombre de Jesús hay poder. Señor, tu palabra dice que en el nombre de Jesús se humillaría toda carne, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo me pregunto, ¿quién soy yo para no humillarme delante de tu presencia? ¿Quién soy yo para no decir, yo me humillo delante de aquel creador del cielo y de la tierra? Señor, yo me humillo y me despojo, Padre. Tal vez mi humillación es pequeña a comparación de la tuya, porque de lo que tú te despojaste es más grande de lo que yo me puedo despojar. Pero yo hoy decido despojarme de todo ego, de toda soberbia, de toda altivez, de toda prepotencia, de todo aquello que me impide ver el poder del nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y papito, yo hoy me humillo delante de ti. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que tú existes. Y yo creo que en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder en tu nombre, Padre. Hay poder para liberar. Hay poder para sanar. Hay poder para restaurar, papito. Bendito sea tu nombre, papi. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre.
tú has creído en el nombre de Jesús, acompáñame a hacer esta declaración. Porque cuando tú crees en su nombre, tú eres acreedor a poder recibir del poder de Dios. Y en esta hora, Espíritu Santo, creyendo que en el nombre de Jesús hay poder, y tu palabra dice que cuando viniera tu Espíritu Santo nos darías poder en tu nombre para echar fuera demonios, para echar fuera potestades, para poder declarar el año favorable. En esta noche, como tus hijos, Padre, con esa autoridad, creyendo en tu nombre, venimos declarando en tu casa, en tu iglesia y en tu pueblo, Padre, que en el nombre de Jesús toda preocupación, Padre, es quitado, que tú envías paz a su corazón, que tú envías tiempos de refrigerio para todo aquel que se encuentra preocupado, que se encuentra, Padre mío, pensando ¿qué va a ser de mí? El Señor envía paz que sobrepasa todo entendimiento. Creemos también que en el nombre de Jesús todo espíritu de división que se ha querido levantar en contra nuestra y en contra de esta casa es echado fuera en esta hora por el poder de aquel que se le dio un nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre de Jesús. Que todo espíritu que ha querido venir a matar, a dividir la familia, a dividir matrimonios, a dividir la unión entre las familias, es llevado cautivo, Padre mío, es echado fuera de nuestro hogar, es echado fuera de nuestra vida, porque podrán venir por un camino, pero por 7 tendrán que huir delante de nosotros, porque creemos, Padre, que ningún arma forjada podrá prosperar en contra nuestra, porque tú eres mi escudo, tú eres el que levanta nuestra cabeza. Creemos, Padre, que en el nombre de Jesús tú envías sanidad. Ve los cuerpos enfermos, ve las almas destruidas, ve el espíritu quebrantado y sopla aliento de vida. Ese aliento, Padre mío, que levanta, ese aliento que renueva fuerzas, ese aliento que sana, Padre. Sana en este día, Padre, porque creemos que en el nombre de Jesús hay poder. Y por último, Papito, el milagro más grande que tú has dado, da salvación a cada hermano aquí presente, pero también que viene a representar su casa, que él y su casa reciban la salvación eterna, que él y su casa reciban por el poderoso nombre de Jesús ese tiempo, Padre mío, que se llama salvación para todo aquel que en ti cree, Padre. Gracias, Papito, y creemos y declaramos que en el nombre de Jesús hay poder. Amén, gloria a Dios, santo eres, Señor. A ti. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Siguiente servicio, síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.